La verdad es que tenemos un tiempo límite, ¿verdad? No sé si a eso se refiere, eso de todavía tenemos pastor. Este, y bueno, le invito a abrir su Biblia en el Salmo 90, que habla también de que tenemos un tiempo. Y en ese tiempo tenemos que preguntarnos cómo poder vivir sabiamente, ¿no? ¿Cómo podríamos vivir sabiamente? De eso se trata el tema del día de hoy. Y le invito a abrir Salmos 90. Si tiene la tele, mejor, si no la puede leer en la pantalla. Y nos ponemos de pie para leerlo juntos. ¿Qué le parece? Cuando menos los primeros 3 versículos dice: Dios nuestro, tú siempre has sido nuestra casa. Desde siempre y hasta siempre, desde antes que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Tú marcas el fin de nuestra existencia cuando nos ordenas volver al polvo. Y el verso 11 dice: la fuerza de tu furia nadie ha llegado a conocerla. Es tan grande tu enojo como el temor que nos inspiras. Y luego viene la reflexión de hoy: enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. La Reina Valera, si usted la tiene ahí, dice en el 12: enséñanos a contar cada uno de nuestros días de tal manera que traigas al corazón sabiduría. Y es algo que tenemos que meditar. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por cada uno de los que están aquí, también por los que están viendo por la media, Señor, esta predicación. Y te pedimos que nos hables a todos, que calles las voces del enemigo, que calles las voces de la distracción, de toda obra de tinieblas o de ajena a lo que es tu Espíritu Santo. Inclusive nuestra misma mente y conciencia pueda estar atenta a tu voz, Señor, y úsame en esta noche para hablar tu palabra, Señor, y que nos enseñes, Padre. Necesitamos aprender cómo vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Puede tomar asiento. Este Salmo 90 en el verso 12 dice la TLA muy claro: enséñanos a pensar cómo vivir. ¿Cuántos se levantan para decir: Señor, quiero agradarte? Señor, ¿qué haré en este día? Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad para que yo la haga? Y bueno, hoy vamos a tratar de responder algo de eso. Y dice: enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría, ¿no? El Señor Jesús, hablando de esto, contó una parábola en Marcos capítulo 12, y le invito a leer también junto conmigo verso a verso esta parábola para analizarla, ¿no? En ella Jesús nos enseña cómo vivir sabiamente. Y la verdad es que cada día de nuestras vidas debemos de pensar en cómo es que Dios quiere que vivamos. Y la palabra de Dios habla que nuestra mente se llene de sabiduría. Entonces, ¿cómo podría ser eso? Bueno, sabemos que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Por eso el Salmo 90 dice, antes de que te enseñe Jehová, dice: nadie te ha conocido tu gran ira. Pero nosotros no tenemos un temor a la ira de Dios, sino tenemos un respeto a la persona de Dios. Sabes, Dios está contigo siempre, donde quiera que vayamos. Pero Dios tiene un propósito en tu vida, ¿no? Hoy los jóvenes están de fiesta porque una de sus miembros, Mayu, cumple años, ¿verdad? Tiene un poquito más de 15 años. Y bueno, la verdad es que no importa cuánto vivas, si vives 8 años, eres un niño; si vives como un adulto ya, o si vives hasta, no sé, hasta cuando parece que al Señor se le olvidó que estabas aquí y no viene por ti, ¿verdad? Si hay unos viejitos bien grandes, aquí no hay ninguno, todos somos jóvenes. Pero el único que vive en la eternidad ya es Dios, ¿no? Y los que se han ido a su presencia. Nosotros no vivimos en la eternidad, y ese es el punto número 1 a meditar, para traer a nuestro corazón sabiduría, ¿no? Número 1, Dios vive en la eternidad, tú no, todavía. Entonces,
Cuando Cristo habla de esta parábola de Marcos 12, había estado hablando anteriormente de las parábolas del reino de Dios. El reino de Dios se va a establecer, el reino de Dios viene, el reino de Dios se lucha por él y todo lo que tenía que ver, y dejó muy claro cómo sería el reino de Dios, cómo se instalaría. Pero en este capítulo 12, Marcos 12, dice por qué el cambio del reino de Dios. ¿Por qué el cambio del representante del reino de Dios? Sabes, desde Adán y Eva siempre ha habido un representante del reino de Dios en la tierra, y a través de primero un patriarca, como lo fue Abraham, después una familia, la familia de José, después el pueblo de Israel, y de repente viene un cambio, y ya el representante de Dios es un grupo de personas que le aceptan a Jesús. Estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de ti y de mí. Estoy hablando de todo aquel que en cualquier parte del mundo está vivo y ha aceptado a Jesús en su corazón y tiene que meditar sobre esto. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida cristiana ya que estamos en Cristo? El pueblo judío aceptó ese reto en algún tiempo, hicieron un pacto de sangre hasta que el Señor Jesús fue rechazado, y entonces todos los que en Él creen ahora son parte de ese plan. Entonces hoy tenemos nosotros el privilegio de ser ese representante de Dios con un propósito de Dios aquí en la tierra. Y es por eso que nosotros tenemos que meditar cómo vivir aquí en la tierra. No se trata de ser salvos o no, se trata de qué voy a hacer para Dios. ¿Y por qué? Porque si no lo haces bien, Dios va a usar a otra persona. Inclusive dice la palabra de Dios que las mismas piedras pueden hablar o cantar alabanzas o alabar a Dios. Y yo no voy a dejar que una piedra ocupe mi lugar, ¿o sí? ¿Verdad que no? Bueno, entonces dice el Marcos 12, nos cuenta cómo Jesús comenzó por ponerles el siguiente ejemplo. 12:1. Un hombre sembró una viña. Fíjate bien, el hombre la sembró. Quiere decir que Dios hizo eso y pronto iba a haber fruto, ¿no? O más bien el dueño de esta viña la sembró. No quiere decir que no era un terreno baldío, era una viña sembrada. A su tiempo debe de tener fruto. Dice, Jesús comenzó a ponerles un ejemplo y les dice, un hombre sembró una viña y construyó un cerco alrededor de ella. O sea, la viña estaba cercada. No era cualquier viña, era una buena viña. Y dice que también preparó un lugar para hacer vino con las uvas. O sea, ya previniendo hacia el futuro, en un tiempo esa viña iba a producir fruto, ese fruto se iba a recoger y ese fruto se iba a empezar a procesar para hacer más, how do you say profit? Para que tenga más ganancias. Perdón, es en serio, o sea, no es, se me va la onda. Para tener más ganancia sobre lo que estaba ahí. Entonces, imagínate tú que no era un terreno baldío, era una viña sembrada, era una viña que ya tenía fruto en proceso, o sea, ya iban a hacer un día el fruto. Era una viña que estaba pensada hacia el futuro, que ya tenía donde hacer su proceso de la uva para sacar más ganancia de ella. Y dice que también preparó un lugar para hacer vino con las uvas que se cosecharán y construyó una torre para vigilar el terreno. O sea, pues no era una viña ahí cualquiera, ¿verdad? También tenía todo para que la viña estuviera bien guardada, bien cuidada, bien resguardada, no solamente de animales, sino de enemigos que pudieran ir. Y dice, luego alquiló la viña. Pero ¿sabes cuál era la manera de este hombre alquilar la viña? Dice, si ustedes leen más adelante, que las personas que iban a trabajar en esa viña no iban a tener que pagar más que de lo que produciera la viña. O sea, imagínate, ya viene el fruto, te alquilo la viña, imagínate a alguien que no tenga ni dónde vivir o alguien que tenga necesidad, imagínate a alguien que no tenga nada. Que no tenga dinero, que no tenga dónde vivir, que no tenga que comer, que no tenga dónde dormir. Y le dice, ¿quieres alquilar mi viña? ¿Qué le dice esa persona? ¿Qué le diría? Pues no tengo con qué pagarte. No,
tú me vas a pagar con el fruto que salga de ella. ¿Qué te está diciendo? Yo te voy a dar para que me pagues, ya está sembrada. Yo te voy a dar para que la cuides, ya tiene torre. Yo te voy a dar para que nadie te la robe, ya tiene una cerca, ya tiene todo. ¿Cómo estaría una persona que no tiene nada y que le ofrecen eso? Imagínate tú. Tiene todas las intenciones de trabajar, tiene todas las intenciones de pudiera rentar esa viña, pero no tiene dinero. No, no te apures, o sea, tú me pagas con lo que salga de la viña. Qué gran negocio, ¿no? Para la persona que rente eso. O sea, qué hermoso ese trato del Señor. De veras que es alguien que ama a la persona que va a rentar. Dice, luego le alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje, ¿no? Entonces, así somos nosotros, hermanos. Estaba hablando del pueblo judío, pero está hablando de los nuevos que iba a rentar esa viña, que somos tú y yo, y a veces no nos damos cuenta que Dios nos dio todo cuando nosotros no teníamos nada. Decía una persona ahorita, de la persona que estaba aquí predicando, parecía que iba a predicar la hermana Leslie, y dice, el Señor no quiere que pienses que le vas a dar algo. Él no necesita una ofrenda de alguien que esté así enojado porque me quitas, me están robando. No, el Señor dice que keep your money, quédate con él. Y cuando te arregles en tu corazón, entonces vienes y das la ofrenda. Y esa es la cosa, que Dios quiere que entendamos que todos nosotros somos de Él. Nosotros, mis fuerzas, mi tiempo, mi talento, el dinero que produzco con mis fuerzas y mi tiempo y mi talento es también de Él. Yo soy de Él. Todos somos de Él. Y entonces, cuando se nos olvida eso, cuando no meditamos bien sobre esto, empiezan los problemas. Somos nosotros personas que estamos administrándole la vida al Señor. ¿Cuál vida? La tuya. Ahora, tienes propiedades, tienes riquezas, tienes familia. Bueno, ya estás administrando un poco más, pero es igual, nada es tuyo. Tenemos que recordar que somos de Dios y que todo es de Dios. Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Y no solamente lo creó y lo sustenta, sino que Él murió por nosotros. Entonces, ¿cómo poder vivir sabiamente? Esa fue la pregunta interesante del principio. Recordando siempre que Él es el Señor, que Él es el dueño de mi vida, que nosotros no somos dueños de nada. Nosotros somos administradores de las cosas que tenemos y Él es un buen amo, tampoco te quiere quitar todo. O sea, esta predicación no es de que traigan las ofrendas y el Señor los va a bendecir y si tú le das $1 el Señor te da 2. Y bueno, eso no es así. O sea, no es esta predicación. Esta predicación es que tú entiendas que tú tienes una viña, tienes una cosa que no merecías. Tienes una cosa que no es tuya, pero que sí vas a gozar. El que va a gozar de la viña es quien renta la viña. Esos que tienen la viña son los administradores, pero también pueden vivir de ella. Y el amo, el dueño de la viña es Dios. Y tiene un negocio próspero, ¿no? Pues ya está montado, ya está todo, ya está garantizado. Y Él quiere que nosotros entendamos que podemos vivir cómodamente, podemos gozar de lo que tenemos. De hecho, es una de las recomendaciones de la palabra de Dios. Goza de lo que tienes, pero acuérdate que Dios está en los cielos y Él es el dueño de todo. Los problemas empiezan cuando somos infieles. Un infiel es alguien que se olvida que es administrador y se convierte en dueño, cuando menos en su mente, de lo que Dios le dio para que administre. Y confundimos que somos administradores engañados pensando que nuestro trabajo, mi trabajo me dio lo que yo tengo. Tu trabajo te dio lo que tienes, pero en la fuerza para hacer ese trabajo, ¿quién te la dio? Entonces, tanto talento, tanto tiempo y tanto esfuerzo que invertiste en algo, te puede hacer pensar que es tuyo lo que tienes, y no.
También todo eso te lo dio Dios para que pudieras obtener lo que tienes, para generar nuestros frutos. Siempre digo esto, a lo mejor ya los tengo hartos, pero nos vuelve a hacer, a pensar en esa reflexión, ¿no? A ver cuántos pueden respirar. Unos ya ni les digo que hagan eso, ya saben. ¿Y cuánto pagamos por el aire? Le encanta al regiomontano decir eso. No pagamos por nada. Todo es un regalo de Dios. Entonces el punto número 2 es, somos administradores. Y como administradores debemos de dar cuentas. No se te olvide. Dios arrienda su viña o la renta, la pone for lease. Y ahí tenemos, en esa administración tú tienes libre albedrío. Pero yo a ese libre albedrío nunca le dejo de poner comillas. Porque aunque es libre albedrío, aunque tú puedes hacer lo que quieras con lo que tienes, es por eso que te dice Leslie, pues si no vas a dar ofrenda de buena actitud, pues ni la des, no te sirve. Pero no quiere decir que no vamos a dar cuentas de todo. Tenemos que dar cuentas de cómo tratas a tu mujer. ¿Cuántas esposas dicen amén? Tenemos que dar cuentas de cómo tratas a tu marido. ¿Ahorras maridos? Amén, ¿verdad? Tenemos que dar cuentas de lo que gastas, de lo que compras, de lo que... Una vez dijo una persona, es que yo tengo problemas, no sé por qué, si gano bien. Pues el problema no es que ganes bien, el problema es cuánto gastas, ¿no? Y ahí está un principio de administración, ¿verdad? Pero bueno, tampoco vamos a hablar de eso. La cosa es que no debemos olvidar que vamos a rendir cuentas no del pecado, porque nuestro pecado ha sido perdonado y eso nos encanta, ¿no? Que el Señor agarra nuestros pecados, los entierra en el fondo del mar y no se puede bucear. Prohibido bucear. No scuba diving allowed. No se puede meter nadie a sacar los pecados de alguien porque a lo mejor el Señor ya los perdonó. Y te vas a ver muy ridículo, el pecador va a ser tú. Si empiezas a hablar de los pecados de otro hermano, ¿verdad? Si acaso le digo yo cuando entra un hermano, pecador, ¿dónde andabas? ¿Ah? Y luego se le nota la risita cuando le atiné. Entonces, usted hágase como que no, para que no caiga, ¿verdad? Pero nadie puede decir que vamos a dar cuentas de nuestros pecados, porque la sangre de Cristo milagrosamente y por amor y por precioso que es el Señor, Él quitó nuestros pecados, los lavó en la cruz del Calvario. Así es de que, don't worry, be happy, ¿verdad? Cuando menos por eso no te apures. Pero tienes que pensar en lo que sí vas a administrar, porque somos administradores. No se trata nada más de salvación. Eso es para las iglesias que no quieren nada más que la salvación. Nosotros somos una iglesia que debemos de ir adelante. Y yo quiero un galardón, yo quiero un premio, yo quiero algo que me haga diferente de los demás. Y no por competencia, sino porque amo a Dios. Entonces, no voy a dar cuentas del pecado, pero tengo que saber que voy a dar cuentas de mi administración, de lo que hice con mi tiempo, con mi dinero, con mi esfuerzo, con mi talento, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con la influencia que tengo. Y el punto es que debemos tener siempre presentes lo que Dios espera de nosotros, porque Dios espera algo de nosotros. Y dice la parábola, sigue diciendo en el versículo 2, que cuando llegó el tiempo de la cosecha, fíjate bien, llegó el tiempo de la cosecha, de algo, cuando menos la primera cosecha no la sembró esa persona, ya estaba sembrada, pero así quiere Dios que entendamos que al principio nosotros tenemos como un bebé, no más que abrir la boca y nos dan de comer. Ya después esa persona, ese bebé va a hacer cuando menos cosas por su cuenta hasta llegar el momento que sea maduro y trabaje. Eso es lo normal, por eso hablamos de iglesias no que son salvas, nada más, sino una iglesia que crece, que produce, que madura y que tiene gente útil. ¿Cuántos quieren ser útiles para el Señor? Entonces tendremos que sembrar nuestro lugar donde el Señor nos dio con todos los principios de Dios, trabajar para Dios, vivir cada día agradándole, dándole fruto a Él. Es la clave.
Saber que Él existe y que no nada más existe, sino que debemos de amarle porque Él me amó primero. Y es por eso que estás aquí, por la misericordia de Dios. Dice, cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño de la viña envió a un sirviente para pedir la parte de la cosecha que le correspondía. El que no tiene en cuenta que Dios es quien nos ha dado todo, tiende a pensar que Dios es malo. ¿Por qué le tengo que dar al Señor? Y yo no hablé con Leslie ni me puse de acuerdo, di esto. Yo ni sabía que a ella le tocaba pedir la ofrenda. Pero que el Señor sí. El Señor quiere que sepas que no estamos hablando de ofrenda, estamos hablando de tu vida como ofrenda. Todos los días tienes que pensar en Dios, tienes que dar cuentas a Dios, tienes que hacerlo de Dios. Hacerlo de Dios el jueves en la noche o el domingo en la mañana aquí en la iglesia, o sea, es muy fácil. Dios quiere que sonriamos, que lo abrace al hermano, o bueno, tiene COVID, así nomás, no sé. Pero que seamos así amables, que nos amemos, que hagamos cosas bonitas, que digamos que amamos a Dios y que el otro también debe de amar a Dios, que compartamos de todo esto. Pues eso es normal, pero dice la Biblia que Dios quiere que nosotros entendamos que Él quiere cada día recuperar fruto de nosotros. Quiere verte a ti siendo útil para Él. Quiere verte a ti volteándolo a ver a Él. Se nos olvida vivir para Dios y ese es el problema. Entonces tendremos que dar cuentas cuando un día que me muera, no, todos los días. Preséntate ante Dios, dice la palabra de Dios, oh Jehová, de mañana me presentaré, de mañana oirás mi voz, delante de ti esperaré. Y dice, en la mañana contaré tus misericordias y tu fidelidad cada noche, esos salmos. Entonces el que no tiene en cuenta a Dios, no va a dar todo y va a tender a pensar que Dios pues lo dejó en esta vida para que se goce, para que se divierta y para que simplemente goce de la vida, lo cual les digo es correcto, pero también tú tienes que acordarte de Dios. Número 3, no rechaces las oportunidades de entregar fruto. Dios quiere que entreguemos fruto todos los días. Dios nos envía la oportunidad. Dice la palabra de Dios en la parábola que envió sirvientes a recuperar fruto, ¿verdad? Pero Dios nos envía oportunidades en la vida de entregar fruto que le agrade, de orar, tiempos de oración, tiempos de bendecir, tiempos de compartir con alguien, tiempos de evangelizar a alguien o de platicarle a alguien de mi vida con Cristo. ¿Cuántos se avergüenzan de Jesús a veces delante de personas que no conocen o que conocen y dicen, pues mejor que no sepan ni que soy cristiano? Entonces tenemos que revisar todo eso para nosotros siempre presentar al Señor o presentarnos como personas que van a bendecir a Dios, que van a agradar a Dios. Ora, bendice, alaba, ayuna. ¿Cuántos ayunan? Hay uno nomás. Mal chiste. Me lo conté Manuel. Pero tenemos que meditar en cómo vivir, tenemos que meditar en cómo hacerlo. Marcos 12, 3 al 5 dice que alquilaron la viña, los que alquilaron la viña, o sea, los que tuvieron la oportunidad de gozar de ese trato, como tú y yo lo tenemos con Dios. Estos golpearon al sirviente, está hablando de los administradores anteriores a nosotros. Golpearon a los sirvientes que enviaba el Señor y los mandaban de regreso con las manos vacías. El dueño volvió a enviar a otro sirviente, pero los hombres lo resultaron golpeando otra vez en la cabeza. Y dice el número 5, envió luego a un tercer sirviente y lo mataron. Después envió a muchos otros sirvientes y a todos los rechazaban, los golpeaban, los mataban. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿De quién está hablando el Señor Jesús? Ya te asustaste. No, está hablando de los judíos. No sé cuántos judíos hay aquí, pero si hubiera alguno, el Señor te perdona también. Eso tú ni lo hiciste. Esos eran los judíos de antes de Cristo.
Y dice que Dios le mandaba profetas y rechazaban a los profetas, los maltrataban a los profetas y a muchos los mataron. Y los judíos no recibieron profetas, no recibieron algunos reyes de acuerdo al corazón de Dios, no recibieron palabras de sacerdotes que Dios les enviaba. Y ellos rechazaron todo esto. Y nosotros hoy, ¿sabes a quién te envió el Señor? Te envió al Espíritu Santo. El Señor te envió su palabra. Y cada día te envía a tu mente y a tu corazón destellos de cómo vivir para Él, de cómo agradarle a Él. No debemos rechazar el consejo de Dios, no debemos rechazar la palabra de Dios, no debemos rechazar el ser uno en la iglesia y el estar pendientes de lo que Dios quiere para la iglesia juntos y también de lo que Dios quiere para ti en lo personal, en tu trabajo, con tu familia, en tu escuela, donde quiera que vayas, porque todos tenemos oportunidades de servirle diariamente y esas oportunidades son como enviados del Señor para que yo deposite mi vida ahí, deposite mis decisiones, deposite mi buen fruto y pueda tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pueda llevar personas con esas características que tengo a los pies de Cristo. No voy a tener que hablar mucho, simplemente con ser así. ¿Cuántos tienen mucho odio? ¿Cuántos siempre están tristes y enojados? ¿Cuántos están impacientes siempre, no aguantan nada? ¿Verdad? Eso es lo contrario de lo que estoy diciendo. Amor, gozo, paz. Es odio, tristeza o enojados, impaciencia. ¿Se fijan? Entonces, siempre hay que revisar nuestro carácter porque tenemos oportunidades de servirle con lo que somos, con lo que tenemos. Entonces, no rechaces cada oportunidad que tienes para agradar a Dios, delante de Dios y delante de las personas, delante de las gentes, delante de los hermanos y de los que no son hermanos. Entonces, hacer para Dios obras que sean frutos, empezando por tu casa, por tus hijos, por tus amigos, tu vida entera, ¿no? Entonces recuerda que Dios es todo. Y para Él es todo. O sea, nosotros somos de Dios, todo lo hizo Él. ¿Y sabes para quién lo hizo? Para Él. Porque nos han cantado muchas canciones, Jesús Adrián Romero y todos esos, que no escribieron la Biblia y que a veces parece que no, tampoco la leyeron. Donde dice que todo lo hizo para mí. Cuando Dios no lo hizo todo para mí, Dios lo hizo todo para Él, por Cristo y para Cristo. Yo soy parte de eso que Él hizo para Él. Entonces, para todos los hombres del mañana, ¿verdad? Así decían el hombre del mañana, muy avanzado, no, es que no hace nada hoy, todo lo deja para mañana. Entonces, espero que no haya ninguno aquí. El punto número 4 es: no dejes para después el entregar fruto. No, pues después, ¿verdad? Sí voy a servir a Dios, pero después. O bueno, me están llamando a servir, a la CFC parece que le toca algo, pero no, yo después, ¿verdad? Y lo van dejando para después. O bueno, sí tengo dinero para el campamento, pero mejor después, mejor no voy a este campamento. O cómo voy a llevar a mis hijos a la escuela bíblica de vacaciones si es mucho de gasolina, ¿verdad? Cuando pagues la fianza del delincuente que te puede estar quitando el Señor de tu hijo, entonces vas a decir, sí, hubiera gastado gasolina, ¿verdad? No estoy maldiciendo a nadie, pero te estoy animando a que vengas, a que traigas a tu hijo, a que lo arrimes a las cosas de Dios, a que inviertas, es parte del fruto, ¿no? Entrega tu fruto cada día. No dejes para después el entregar fruto. Me decía una persona, ¿por qué cobran la escuela bíblica de vacaciones? Estamos cobrando $20. Si no tienes ese dinero, si tienes 20 niños y tú dices, son muchos niños, son 20 por 20, $400. Ok, habla con el pastor, como quiera nos arreglamos. Pero la opción era no cobrar menos y que nada más los que quisieran comprar la camiseta tuvieran la camiseta. Pero esos niños son unas criaturas de Dios tan hermosas que van a traumar a los niños que no traen camiseta. O sea, a veces son terribles.
Y van a decir, yo traigo camiseta, mi mamá sí me quiere, ¿verdad? Qué feo. Entonces, el $20 incluye la camiseta, incluye la comida que va a haber, incluye también el, el material, ¿verdad? Me hace allá, yo dije la cuenta, pues ni que fuera mesero. Pensé que me estaba pidiendo la cuenta. Bueno, incluye los costos de las instalaciones, clima, todo eso, ¿verdad? Y obviamente no lo estamos cobrando, hermanos, es simbólico, porque si cobramos tampoco nos podemos poner así tan, a ver, ¿cuánto aquí va a salir? A 27.50 con 55 centavos, perdón. Entonces, no, hermanos, no es negocio eso. Es entregar fruto. Tenemos que pensar en el fruto. Entregar el fruto debe ser durante la vida, durante todos los días de tu vida, para que cuando termine este tiempo podamos ver con gusto al dueño. Imagínate que el dueño te va a los de la viña les manda periódicamente, cuando hay fruto, manda a recoger su fruto. No se le olvida. Y si nosotros esperamos a dar fruto cuando estamos en la presencia de Dios, no vamos a querer ver al dueño. Híjole, ya viene el tiempo de pagar. No, es mejor pagar todos los días. De hecho, es la única manera. Siempre que vienen aquellos que son fieles, todas las oportunidades de la vida que tienen para servir a Dios, les sirven. Todas las oportunidades que tienen para dar a Dios lo que es de Dios y dar más, dar fruto, más entre comillas, porque somos de Dios. ¿Y qué le vamos a dar que Él no nos haya dado? Entonces, no debemos de perder la oportunidad de darle a nuestro amado lo que es de Él. Amarle es reconocerle y hacerlo con gozo en la vida. El dejar cosas de Dios para después, eso es peligroso. Eso es lo que hicieron estas personas. Ellos venían, el Señor les mandaba profetas que no tenían por qué sufrir, pero sufrían por el mensaje que tenían que dar, porque amaban a Dios y querían transmitir ese mensaje de amor a Dios al pueblo, y el pueblo lo rechazaba, porque el pueblo se había olvidado de que ellos no eran nadie. Israel siempre era el más débil y ganaba las batallas por la gloria de Dios. Pero nadie se acordó de que Dios es el dueño para darle lo de Él. Y le pasó lo que al niño que se porta mal. ¿Cuántos niños o cuántos se acuerdan cuando se portaban mal y estaban anhelando, ojalá que papá regrese del trabajo? ¿Verdad que no? No, hombre, que ni venga. Porque ya me dijo mamá, cuando venga tu papá. Yo no sé por qué no hagan eso, señoras. O sea, ustedes también denles, ¿verdad? Porque si no el papá va a quedar como el ogro. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero nadie dice, ay, ojalá que regrese papá para que me pegue. No, es más, hasta van y se hacen los dormidos. Son apenas las 7 de la noche. Ya se durmió temprano el niño. Pues, ¿qué hizo a esta hora? ¿Verdad? Decía papá. Pues, y para que no te pase eso, pues durante la vida, no debemos de esperar hasta el final de la vida. De hecho, ya no se puede, ya es tarde cuando quieras hacerlo. Entonces, hay que hacerlo durante la vida, entregar el fruto que nos toca, dice el versículo 6. Estamos en Marcos 12, leyendo la TLA. Ya había enviado a todos los sirvientes y a todos los mataban, los rechazaban, los golpeaban. Y dice, solo le quedaba a su hijo, a quien amaba mucho. Finalmente decidió enviarlo porque pensó, a mi hijo lo van a respetar. Pero los hombres que alquilaron la viña dijeron unos a otros, mira, este es el hijo del dueño. Y si el dueño ya está viejo, él es el que se va a quedar con la herencia, pues vamos a matarlo. Entonces los hombres agarraron al muchacho y lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera del terreno. ¿Saben quién es el muchacho, verdad? ¿Quién es el hijo? El hijo es Jesús. Pero se les olvidó, o sea, las cosas que cuando tú te olvidas de Dios y cuando empiezas a vivir la vida como si fuera algo tuyo y te olvidas para siempre de Dios, y eso le puede pasar a cualquiera, porque no importa si conocen o no conocen a Dios, todos somos de Dios.
Y todos tenemos la necesidad de reconocer a Dios y de darle a Dios cada día lo de Él. Alabanza, tiempo, servicio, todo lo que es de Dios. Mi vida se la debo de dar a Dios. Y cuando te olvidas de que Dios es Dios, entonces te crees que la vida es tuya y que tú eres el dueño de ella. Por eso los que no conocen a Dios o no lo quieren reconocer, aunque ya lo conozcan, les cae mal el mensaje de Cristo, el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a hacer un día de la oración, pero sin Dios. Pues, ¿cómo es posible eso? O sea, eso es lo que quieren hacer ahora, ¿no? En las escuelas ya no quieren mencionar a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser la oración? Eso es triste. Pero todo lo hacen porque no quieren ellos centrarse en ellos mismos. Y no sé qué piensan del futuro. Tenemos que saber que tenemos un futuro con Dios. Esto que estamos pasando, lo que se llama vida, es algo pasajero y algo rápido que se va. La palabra dice que somos como la hierba, que hoy estamos y mañana ya no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprovechar la oportunidad de darle a Dios, de amar a Dios, para conocer a Dios un poquito más. Se cierra tanto el entendimiento de estas personas que piensan, fíjate bien, te vas a reír, pero así piensan. Piensan que el dueño de la viña se va a morir y que podemos matar al hijo del dueño de la viña. ¿Y sabes qué? Dios es eterno. A Dios nadie lo puede matar. Dios no se va a morir. Ya quítate la imagen esa donde está un viejito en un trono así con una barba blanca y está todo así viejillo y ahí viene uno más joven con barba y es el hijo del Señor ese. Eso no es Dios. Dios es poder, Dios es eterno y o sea, Él no se va a morir. Y el hijo no lo pueden matar, ya lo mataron y al tercer día les demostró quién era Él. Y resucitó. El problema de no entender nada no es nada más que se engañaron tanto que podían pensar que el dueño de la viña se puede morir y que pueden matar al hijo, sino también que ellos podían con esta actitud quedarse con la herencia. ¿Sabes para quién era la herencia? Por eso digo que esta vida que es como la hierba, que hoy está y mañana ya no, es solamente una pruebita. Y yo no estoy aquí para hacerle spoiler a lo que Dios quiere hacer en el futuro, ¿verdad? Pero te lo voy a decir. Pasa la prueba cada día amándole, porque eso te va a hacer que la herencia sea para ti. Esa herencia por la cual ellos mataron al hijo era para ellos. Al final se iban a quedar, la viña era lo de menos, se iban a quedar con eso y mucho más cuando Dios, llegando a su presencia, les iba a decir: en lo poco fuiste fiel, por más que tengas en esta vida y más, porque todo mundo, yo creo que todos nosotros estamos agradecidos con Dios, pensando siempre, tenemos mucho más de lo que merecemos. Nada de lo que tenemos yo me lo mereciera, pero Dios me lo dio y yo estoy agradecido con Dios. ¿Sí o no? No me contesten si me va a decir que no. Porque entonces lo veo el sábado en ayunas, vamos a orar por usted por liberación. Pero la verdad es que debemos reconocer que Dios es el dueño de todo y que al final Dios me va a decir: en lo poco fuiste fiel, te voy a dar eso y te voy a dar mucho más, sobre mucho te voy a poner. Rechazar al hijo, matarlo, pensar que el padre se iba a morir, es una cosa que no les pasó de la noche a la mañana. No es que de repente se les ocurrió, ellos se fueron olvidando de Dios desde antes, en toda la vida, rechazando a los sirvientes, rechazando otra palabra, otro día sin Dios, otro día sin pensar en Él, otro día dejando las cosas para mañana. Ya corta con eso, si acaso vas en ese camino, y empecemos a meditar sobre lo que tenemos que hacer para Dios en el trabajo de esfuerzo, de amor para Él. Recordemos de dónde nos sacó el Señor cuando nosotros no teníamos nada, cuando Él nos ofreció una viña con todo, una oportunidad de vivir, de trabajar, de ser alguien, de ser útiles.
Y Dios nos plantó, y Dios nos construyó, y Dios nos diseñó. No te quejes de tu casa, no te quejes de tu familia, no te quejes de lo que te vino por Dios. O sea, no estoy diciendo por Dios, sino por Dios te vino. Entonces, por Dios, no te quejes. ¿Me explico? Tenemos que agradecer eso para que a partir de eso nosotros vayamos hacia lo mejor. Agradezcamos como somos, agradezcamos el color que tenemos, agradezcamos lo que ya sabemos, lo que Dios nos ha dado oportunidad de tener, porque eso es la viña que Dios te construyó y te dio ya avanzado el fruto para que no te quejes y puedas decir gracias, Señor. Cuando tú digas gracias, Dios, entonces Dios te va a dar algo mejor. Esa es la historia de nuestra iglesia y así nos ha traído de lugar en lugar hasta que nosotros arreglamos el lugar y podemos echarle ganas. Entonces Dios dice, qué bueno, lo hiciste bien, ya vete de ahí. Ya estaba arreglado. Pero nos da algo mejor. Y se presenta una viña y nadie pensó, voy a matar al dueño para quedarme con la viña. No, cuando recién te contrataron, tú estabas agradecido. Pero a veces se pasa el tiempo y se nos olvida. ¿Por qué? Por el problema de la conciencia. La conciencia es aquello que nos recuerda. Entonces tenemos que tener conciencia de quiénes somos nosotros y quién es Dios. De qué tenemos en Dios, de qué recibimos de Dios y de qué es de Dios. Y cuando entendamos que todos nosotros somos de Dios y no olvidemos que no trajimos nada a este mundo y nada nos llevaremos de este mundo, como dijo el hermano Napoleón en su salmo, ¿verdad? Ustedes los jóvenes no saben ni de qué hablo. Nada te llevarás cuando te marches, ¿verdad? Entonces, cuando menos en eso tenía razón. Y entonces estaremos delante de Dios dando cuentas de lo que administramos aquí. Pero si durante la vida nos olvidamos de Dios y nos ocupamos de, otra vez entre comillas, lo nuestro, pues ¿qué es nuestro? Entonces vamos a rechazar oportunidades y no vas a querer estar en esa presencia. No rechaces la palabra de Dios, no rechaces el consejo de Dios, no rechaces los mensajes de Dios, no rechaces al Espíritu Santo que te dice, levántate, santifícate, deja de hacer estas cosas, enfócate en Dios, ama a Dios, ven a cantar, ven a la presencia de Dios. Ya, lo de menos es lo de mi vida. Yo no sé cómo está tu vida. Pero ven a Dios y Él la va a arreglar. No hay nada imposible para Dios. Dios te ama. Dios quiere que tú vuelvas a Él. Quiere que tengas el anhelo de estar aquí para amarle, para servirle. Y no trates los mensajes a tu mente, los mensajes a tu corazón de Dios que te ama y que te dice ven, como trataron a aquellos profetas, rechazándolos, matándolos. Y bueno, acuérdate que Dios te ama. ¿Qué podría esperarse de Dios? Cuando yo sé que alguien me ama y que es tan importante y tan precioso y tan grande como el Señor, no me queda otra más que amarle. No me queda otra más que bendecirle. Pero si no lo respetamos, si nos olvidamos de Dios, si nos volvemos flojos y nos engañamos por el diablo o somos engañados por el diablo nunca se mete solo, siempre hay que abrirle la puerta, fíjate bien. El diablo no tiene potestad sobre ti, pero tú le abres la puerta con tu carne y empiezas a olvidarte de Dios, empiezas a no ser amoroso, empiezas a olvidarte de los principios de Dios y entonces se aprovecha el diablo. Y entonces en lugar de amar empiezas a odiar. Y decían esos muchachos, estas gentes, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y no se dieron cuenta que sí, la herencia era para ellos, pero así no se podía conseguir. Y entonces Juan capítulo 1, versículo 12, nos cuenta la historia que el Señor Jesús había contado en la viña. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquellos judíos que habían rentado la viña primero, o que se les había dado la oportunidad de rentar esa viña, de administrar, de ser pueblo de Dios, rechazaron al Hijo, lo mataron. Y al final,
Hizo hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, dice el versículo 12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos engañados, carnales, le mataron y le echaron fuera de la viña, dice la parábola. Hebreos 13:12 dice que del mismo modo Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén, para que por medio de su sangre Dios perdonaría a su pueblo. Por eso dice, padeció fuera de la puerta. Entonces, punto número 5 y último, no cometas el mismo error. Dale su fruto hoy. Dale al Señor lo que es de Dios hoy. ¿Qué es de Dios? Todo. Vuelvo a preguntar, ¿qué es de Dios? Todo. ¿Qué crees que hará alguien que te dio oportunidad, que te dio todo, que nada más quería que voltearas a verlo y que lo amaras? Que no éramos nada ni nadie y te dio la oportunidad de que vinieras a hacer algo. Y de repente te creíste que era tuyo y lo rechazas y lo quieres matar y quieres matar al que más ama a Él. Quieres rechazar a Jesús. ¿Qué pasaría? Es la pregunta que hace al final de la parábola el Señor Jesús. Al final, aquellos que le pagaron mal por tanto bien que les hizo, la pregunta de reflexión que la contesta el mismo Maestro de Maestros, mi Señor Jesucristo. Dice en el versículo 9 de Marcos 12, ¿qué piensan ustedes que hará el dueño de la viña? ¿Qué hará? Yo se los voy a decir. Irá a la viña, matará a esos hombres y luego dará la viña a otras personas. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Dios va a poner en su lugar a su Hijo. Dios va a poner en lugar donde van a sus hijos que le aman. Y Dios también va a poner en su lugar a sus hijos que le rechazaron, que espero que no sea ninguno de nosotros ni de los que está viendo por la internet. ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo quiero ser de los que sí te amaron? Y yo les digo, eso es desde hoy, hermanos. Cada día de tu vida piensa que Dios está esperando ese fruto de ti. Y que ese fruto tampoco tienes que esforzarte, tu Dios ya lo sembró en ti. Solamente déjalo salir. Olvídate del pecado, olvídate de ser alguien en este mundo. Entrégale tu vida a Jesús y empieza a vivir agradando a Dios. ¿Sabes qué? Vas a llegar mucho más alto de lo que pudieras llegar con tu esfuerzo. Debemos reflexionar hoy en nuestros caminos. ¿Cómo podemos nosotros lograrlo? La palabra de Dios dice en el Salmo 90:12, enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. ¿Por qué no te pones de pie y haces conmigo esta oración diciéndole, Señor, hoy quiero, Señor, empezar a darte fruto todos los días. Ayúdame para empezar recordando que mi viña no es mía, que mi vida no es mía, que mi esposa, que mis carros, que mis casas, que mis hijos, que mi vida, Señor, entera, con todo lo que hay en ella, lo que soy y lo que tengo, Señor, todo soy de ti. Ya nunca, Señor, nunca olvidarme que todo es tuyo. Tú dijiste en una ocasión, Señor, el que te robe la capa, dale también la túnica. Y a veces nosotros nos esforzamos y hasta hacemos cosas en contra de tus principios por conservar lo que ni es nuestro, Señor. Y que con la fe en ti, Señor, debemos de soltar, debemos de dejar. Señor, ayúdanos a dejar de preocuparnos por lo que a ti no te preocupa y a saber que nuestras almas valen mucho más que muchas casas, que muchos terrenos, que muchas propiedades, y que las cosas por las que a veces peleamos que no tienen valor delante de ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a esforzarnos en ti, a ser buenos trabajadores de la viña
y a recordar siempre que yo soy para tu gloria, que yo soy para tu honra. Señor, yo bendigo, Señor, a cada persona que está aquí. Gracias por inquietarlos a buscarte, porque al final eres tú los que los trae. Eres tú los que habló a su corazón diciendo: ve a la iglesia, ve y canta para mí, ve y entrégame tu corazón, ve que yo voy a arreglar tu vida, Señor. Que ellos puedan ver que tú haces maravillas en su vida, que tú cambias corazones, que tú respondes a sus necesidades, que tú suples, Señor, en lo económico, arreglas familias enteras, Señor, quitas enfermedades. Que tú eres gran bendición, Señor, y nuestra viña cuando la labramos y te damos a ti el fruto de amor y de reconocimiento, que simplemente quieres que cada día digamos: Señor, soy para tu gloria, y quiero hacerlo así durante el día con mis acciones. Tú empiezas a bendecir, tú empiezas a soltar, tú empiezas a dar, tú empiezas a proveer, Señor, y a solucionar la vida, Señor, de cada uno de nosotros, porque tú nos amas y estamos respondiendo a ti. Y que en eso, Señor, podamos encontrar la felicidad, agarrarnos de ti, que se llene aquí, Señor, de personas que te amen, que te busquen de corazón, que te encuentren y que tengan testimonios de vida de quién eres tú en sus vidas. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. A los que hoy no pudieron venir, Señor, declaro que en ellos, Señor, también estás tú. Resuelve, Señor, esos conflictos, Padre. Trae soluciones, responde oraciones. Y que nunca nos olvidemos, Señor, quién es el dueño de nuestro corazón y de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a traer a nuestra mente y a nuestro corazón sabiduría para entender cómo vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya.